Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Madrid. Soy colombiano, pero actualmente resido en Barcelona, en España. Tengo 44 años y lo que quiero contar es un poco la experiencia que tuve que vivir el año anterior y a dónde me llevó toda esta experiencia que tuve que vivir. Hace varios años, más que todo cuando llegué aquí a España por el tema del clima, por el invierno, empecé a sufrir de una enfermedad que se llama hipoapnea de sueño. Esto básicamente es que te quedas sin respirar mientras duermes y bueno, pues obviamente el no poder respirar hace que tu cerebro pueda empezar a funcionar mal, tus pulmones, tu corazón. Y estando aquí en Barcelona, pues intenté buscar una solución para este problema. Dentro de las múltiples opciones que me recomendaron los médicos, una de ellas era la cirugía correctiva. Esta cirugía la hicieron con un robot que se llama Da Vinci. Lo que me dijo el médico antes de la operación es que, bueno, básicamente era un adulto joven que nunca había tenido ningún problema físico que pudiera, digamos, afectar la cirugía y que al ser con un robot, pues era lo menos invasiva posible y por tanto, a pesar de que había algún riesgo, pues el riesgo de alguna complicación durante la cirugía debía ser menor. Y bueno, con ese precedente, pues luego de hablarlo con mi esposa, decidimos que era una buena opción y decidí hacerme la cirugía correctiva. Básicamente la cirugía debería durar unas 4 horas y la recuperación entre 3 y 5 días. El 8 de agosto del año 2022 entré a cirugía en uno de los hospitales públicos más importantes de aquí de la ciudad donde vivo. Y bueno, la cirugía transcurrió por alrededor de 4 horas y media. Luego de la cirugía no me despertaron, me mantuvieron dormido y me mantuvieron intubado. Y de hecho no me despertaron hasta pasados 5 días porque durante esos 5 días estuve presentando pequeños sangrados en la zona de la cirugía. Básicamente lo que hicieron fue que me cortaron una parte de atrás de la lengua y me abrieron la cavidad por la que respiro. Y bueno, por alguna razón que no conozco, algunos puntos no dejaban de sangrar y pues los médicos no querían despertarme para evitar que esto pudiera empeorar. Al quinto día de la cirugía me despertaron, desperté pero no podía hablar, todavía seguía intubado. Luego me retiraron el aparato con el que respiraba y bueno, empecé una recuperación dentro del área de cuidados intensivos de la clínica y el 15 de agosto, luego de despedirme de mi madre, despedirme de mi esposa como cualquier noche, me fui a dormir estando aún, insisto, en cuidados intensivos en la clínica. Todavía no me habían dado la salida a otra unidad, todavía estaba en cuidados intensivos. El 15 de agosto me fui a dormir, me despedí de mi madre por el WhatsApp, me despedí de mi esposa, mandé muchos saludos a mi hijo y me fui a dormir como cualquier persona que va a afrontar una noche de sueño. Hasta ahí, digamos, fue la primera parte de mi viaje, o empieza la primera parte de mi viaje. Esa noche del 15 de agosto a la 1:20 de la madrugada, sufro un sangrado masivo en la zona de la cirugía donde me habían operado. Este sangrado se fue a mis pulmones y básicamente sufrí un paro cardiorrespiratorio. Los médicos pues solamente me llevaron al área de reanimación y me tuvieron en reanimación por un periodo de 45 minutos. Y es en ese periodo de tiempo en donde empieza, digamos, el viaje, que es la parte a donde quería llegar con este relato. Para mí, insisto, esto que estaba pasando con mi cuerpo físico, yo no lo estaba viviendo. Mi cerebro decidió olvidar todo eso que estaba pasando en ese momento porque lo que dicen los médicos es que fue una situación muy crítica. Estuve muerto, básicamente, con el paro cardiorrespiratorio. Mi corazón se detuvo, mis pulmones colapsaron y no podía respirar. Pero yo de esto no tengo ningún recuerdo en mi cabeza. Todo lo que estoy contando es porque después, ya cuando decidí escribirlo en mi libro, pues fui a la clínica, hablé con los médicos, pedí toda la historia clínica pues de lo que me había pasado y ahí fue pues donde pude empezar a leer todo lo que realmente había vivido físicamente mientras mi cuerpo estaba muriendo.
Lo que le dijeron a mi esposa es que había sido una situación muy compleja. Los médicos que me atendieron en ese momento no querían hablar con ella o no podían hablar con ella de lo impactados que estaban de ver lo que habían sufrido conmigo. Pero yo quiero empezar a contar desde el momento en el que dormí porque es donde empiezan mis recuerdos. Yo me acosté a dormir como cualquier otra noche, ya lo dije. Me despedí de mis seres queridos y en algún momento luego de dormir yo sentí que me desperté en un sitio en el que todo estaba rodeado de un blanco tan puro y a la vez tan indescriptible. Era un blanco que no cegaba mis ojos, simplemente yo sabía que estaba ahí como flotando en este espacio en el que no había absolutamente nada. Todo a mi alrededor estaba vestido de blanco y estando en ese sitio empiezo a ver algunas figuras. Lo primero que le dije yo a mi mujer, a mi esposa cuando me desperté, es que era como si fueran fractales, que son unas figuras geométricas que estuvieran generadas con un caleidoscopio, porque empecé a ver también muchos colores. En ese espacio tan blanco aparecían estas figuras que yo le llamo fractales, y empecé a sentir o a tener la sensación de movimiento, porque estas figuras o ellas venían hacia mí o yo me desplazaba hacia ellas, pero sentía que las atravesaba. Y así empecé a recorrer un camino en el que veía una figura, atravesaba, luego aparecía otra figura más y alrededor muchísimas más. Y en mi libro yo hago una alusión a lo que muchas personas cuando tienen una experiencia cercana a la muerte que dicen que ven un túnel. Yo tengo que decir que esto para mí no era un túnel porque yo no vi el negro y al fondo la luz blanca, no, yo estaba dentro de esta luz blanca y estaba atravesando estas figuras tan hermosas que son imposibles de describir. Si buscan los fractales y si buscan un caleidoscopio, pues a lo mejor pudieran hacerse alguna idea cercana de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Insisto, estuve en este viaje por este sitio un tiempo que yo no puedo contabilizar. La verdad es que no sabría decir si fue muchísimo tiempo o si fue muy poco tiempo, solo sé que estuve ahí vagando en este espacio y atravesando estas figuras hermosas. Y de un momento a otro, lo que empecé a notar es que estas figuras empezaron a perder su color. Antes eran unos colores espectaculares que aparecían ante mí. Otra cosa que quiero decir es que en mi mente consciente yo pensaba que lo que estaba era sufriendo alucinaciones de todos los medicamentos que me habían aplicado, pero bueno, luego descubrí que no fue tanto eso. Vuelvo a decir que estas figuras que tenían tantos colores, los colores empezaron a desaparecer. Las figuras siguieron siendo básicamente las mismas, pero sin color. E hice esa transición entre esos colores tan bonitos, en ese blanco tan puro, a el mismo espacio blanco, pero estas figuras completamente negras. Esto sí que sería como lo más parecido a lo que podría ser una vista de túnel. Y lo extraño para mí, leyendo otras experiencias de este tipo, es que yo ya estaba en la luz y al contrario atravesaba estas figuras oscuras, o sea, me dirigía como a un sitio que fuera oscuro. Termina la primera parte de mi viaje y empieza la segunda parte de mi viaje, yo le llamo la oscuridad, porque en algún momento atravesé uno de estos fractales oscuros y me quedé en la oscuridad. Lo que antes era absolutamente blanco, brillante y hermoso, ahora se ha convertido en la oscuridad absoluta. No podía ver nada, pero sabía que seguía en movimiento. Y sabía que seguía en movimiento porque en esa oscuridad, a la distancia, empecé a ver figuras que se movían, pero que estaban iluminadas de una aura. No era una aura blanca, simplemente era una luz que los rodeaba, pero una luz muy pálida. Y en algún momento en ese viaje que estaba haciendo hacia estas figuras, pues sentí que llegué como a estar en la mitad de todas ellas. Y lo que podía ver a mi alrededor en la oscuridad era básicamente como ver una ciudad que ha sido derrumbada por la guerra, en la que no hay vida, que todos son edificios destruidos y todo se ve en esa escala de grises oscuros, porque no había nada de luz. Y lo único que podía distinguir en esta ciudad era una carretera que la atravesaba justo por el medio. Yo estaba parado en el medio de esta carretera y al lado mío transitaban muchísimas, no sé si decirle personas, muchos seres que transitaban cabizbajo y en silencio y simplemente pasaban por mi lado, pero no se me acercaban ni entablaban ningún tipo de contacto conmigo, yo simplemente los veía pasar. Y estando en ese sitio empezaron a aparecer otros seres que estos sí que
me generaron algo de temor. Antes de esto yo no sentía ningún temor, la verdad. Estaba en este sitio, a pesar de la oscuridad, y sentía mucha paz, mucha tranquilidad en mí. Pero cuando estos seres empezaron a aparecer, estos eran muy diferentes a todos los otros que simplemente veía pasar. Estos seres tenían un aspecto distinto. Yo lo asemejo a las maras de los países de Centroamérica. Bueno, las maras son una pandilla de seres humanos que se tatúan la cara y todo el cuerpo. Y estos seres que empezaron a acercarse hacia mí se me parecían a estas personas porque lograba ver sus caras, pero era como si estuvieran todos tatuados. Era una mezcla entre un ser como con oscuridad en la cara. Y en ese momento que estos seres empezaron a balanzarse hacia mí, lo que yo me di cuenta es que me podía mover en ese espacio. Más que mover era desplazar, pero era un desplazamiento inmediato. Simplemente yo estaba en algún momento parado en esta gran carretera. Estos seres se venían hacia mí y yo me desplazaba hacia otro sitio en el que ellos no podían ni siquiera tocarme, no, ni siquiera se me acercaban. Y hasta ahí llegó mi temor. Ahí volví a sentir esa confianza de que estos seres no podían hacerme nada y que yo estaba en ese espacio como un simple espectador, viéndolos pasar en la oscuridad, viendo que se me acercaban algunos a mí, pero yo inmediatamente me moví a otro sitio y ya no podían hacerme nada. Algo que quiero comentar y pido perdón para las personas que no crean en la religión. Yo fui criado bajo la religión cristiana católica y para mí lo que más se asemeja a esto es lo que los católicos llaman el purgatorio. Y bueno, obviamente yo me pregunto por qué tuve yo que pasar por esta situación de ver este sitio tan falto de vida, tan oscuro. Y a pesar de que no he sido un santo, yo creo que me tocó pasar por ahí para poder evidenciar de que este sitio existe, de que seguramente algunos tendremos que pasar por ahí en algún momento para expiar nuestras faltas y para poder luego trascender a un lugar mejor. Y básicamente eso fue lo que pasó conmigo. Y también estuve un tiempo que no puedo decir cuánto fue. Entre el tiempo en estos espacios creo que o no existe o se mide de una forma diferente o yo estaba tan metido en lo que estaba viviendo que básicamente lo último que pensaba era en cuánto tiempo había pasado. Lo que sí sé es que estuve ahí un tiempo desplazándome, viendo estos seres pasar, viendo estas ruinas tan tristes por las que me movía y en algún momento que tampoco sé por qué ni exactamente qué pasó. Fue como si me hubiera vuelto a dormir y vuelto a despertar. Pero me desperté en un sitio que ya no era oscuro, tampoco era absolutamente blanco. Era un sitio que era como describir un paisaje, pero es un paisaje que yo nunca había visto hasta ese momento. Era el paisaje más hermoso que yo había podido ver. Era un campo en el que al fondo de este campo veía unas montañas grandes, verdes, podía ver una planicie con flores de todos los colores, árboles. Lo otro que veía es que veía un río que atravesaba este paisaje tan hermoso que yo estaba viendo. Y yo me sentía como flotando en el aire porque desde arriba yo podía mirar hacia abajo y ver este espacio tan hermoso que, bueno, es también difícil de describir. En mi libro intento hacer un dibujo de lo que pude ver, pero aún así seguramente me quedo corto porque eran tantos colores y tanta belleza que es difícil de describir con palabras. Otra cosa que quiero decir es que en este sitio yo sentía que estaba flotando, pero yo en ningún momento vi mi cuerpo, ni mis manos, ni mis pies, simplemente yo sentía que estaba ahí. Para mí yo estaba viviendo ese momento en cuerpo y alma, por lo tanto tampoco me di a la idea de verme y de ver mis piernas y ver mi cuerpo, no, simplemente lo estaba viviendo. Y estando en ese sitio yo empiezo a pensar que algo había pasado conmigo. Para mí lo que estaba viendo en la oscuridad era el purgatorio, lo que estaba viendo en ese momento para mí era el paraíso, por la majestuosidad de todo lo que podía ver a mi alrededor. Y en ese momento sí que empiezo a sentir muchísima intranquilidad, porque aunque obviamente nadie me lo había confirmado, empiezo a pensar que algo había pasado con mi cuerpo físico y que seguramente si yo estaba viviendo eso es porque había muerto.
Y a diferencia de los otros sitios en donde tuve tanta paz y tanta tranquilidad, aquí fue todo lo contrario. El saber que esto había pasado y que ya no estaba físicamente y que quizá no podía estar ya para mi familia, me generó muchísima intranquilidad. Y la verdad es que estar en este sitio en ese momento fue algo que no era agradable para mí. No podía disfrutar de esa belleza, la veía y me parecía todo muy hermoso, pero dentro de mí sabía que algo había pasado y que si estaba en el cielo es porque seguramente había muerto. Estando en este espacio, luego de empezar a tener estos sentimientos en mí, veo a la distancia a un ser que estaba parado en una piedra que bordeaba el río y desde la distancia me saludaba con las manos. Hacía señas para que yo me diera cuenta que él estaba ahí. Cuando yo lo vi, el movimiento también fue instantáneo. Después de verlo, así como me desplazaba en la oscuridad para alejarme de los que me querían hacer daño, simplemente lo vi, supe que estaba ahí y el momento siguiente estaba parado frente a este ser. Yo lo llamo él, era un hombre, pero era un hombre ya de una edad avanzada, yo creo que tendría unos 70 u 80 años. Es la persona más hermosa que yo he visto en mi vida. Imposible también describirlo. Lo más que puedo llegar es que su cara era hermosísima, sus cabellos absolutamente blancos, estaba todo vestido de blanco y solamente me miraba y se sonreía. Y yo no podía corresponderlo porque yo, insisto, estaba muy, muy intranquilo, pero él sí me sonreía y era una sonrisa de amor y de bondad y de unos sentimientos tan bonitos que yo sé que lo que él quería era contagiarme de eso, pero yo no podía vivirlo con esa alegría con la que él me miraba. En algún momento él puso su mano sobre lo que debía ser mi hombro, abrió su boca y lo que me dijo es que estuviera tranquilo que ya había despertado en el paraíso. Bueno, ese es el nombre de mi libro. Por eso le puse justamente estas palabras, tranquilo, ya despertaste en el paraíso, para hacer homenaje a esta información que me estaban dando. Y aunque él seguía sonriéndome y estas palabras me las dijo con todo el amor que él podía, pues por el contrario, para mí fue la confirmación de lo que yo ya venía pensando y es que efectivamente había muerto, que mi cuerpo físico pues ya no estaba y que yo estaba en donde a los católicos nos dicen que iremos, que es ese paraíso. Yo lo dudé, insisto, las palabras en vez de alegrarme antes me hicieron sentir peor. Yo lo único que pude en ese momento decir fue que yo no podía estar ahí. Negué con mi cabeza, le dije que no, que no, que no, que yo no podía estar ahí, que yo tenía que volver por mi esposo y por mi hijo. Y él me volvió a mirar y dejó de sonreír, como si no le hubiera gustado mi respuesta, básicamente. Pero después volvió y se sonrió y me hizo sentir muchísimo amor. Fue como sin palabras, solamente con su mirada y su sonrisa decirme, tranquilo, yo sé por lo que estás pasando, te comprendo, te entiendo, estoy aquí para acompañarte. Insisto, esto no me lo dijo con palabras, fue todo lo que yo sentí en ese momento. Sentí que él estaba ahí para acompañarme, sentí que no me iba a dejar solo. Y lo siguiente que me dijo después de dibujar esa sonrisa tan bonita en su cara fue, tranquilo que tú vas a volver. Y ahí quedó nuestra conversación. Yo me quedé en sus ojos. La siguiente fase de mi viaje, yo la llamo el despertar. De este sitio pasé otra vez a un sitio que era, incluso puede ser más difícil de creer que los anteriores. Era igual un sitio oscuro, pero yo me sentía como si estuviera metido en una especie de cubículo, habitáculo, algo así como una placenta traslúcida a la que yo me sentía conectado y sentía que estaba cayendo como si fuera en una montaña rusa, pero esta montaña solamente iba hacia abajo y estaba pasando como de la oscuridad hacia un sitio en el que yo podía ver debajo de mis pies imágenes terrenales. Si yo levantaba la cabeza había solo oscuridad, pero si miraba hacia abajo es como si estuviera desde el cielo mirando a la tierra y podía ver imágenes de mi esposa, podía ver imágenes de mi madre, de mi hermana. Estaban sufriendo todo lo que yo estaba pasando. Quiero comentar aquí que de esos momentos tan difíciles que se estaba viviendo, mi cuerpo físico
Solamente estaba enterado mi esposa, que fue obviamente quien llamaron después de que empezó a pasarme todo lo que me pasó. Mi esposa llamó a mi hermana para que la acompañara al hospital, pero a mi madre no quisieron decirle nada de lo que yo estaba viviendo en ese momento. Me enteré tiempo después que justo en el momento en el que yo estaba muriendo y empezando este viaje, mi cuerpo físico estaba muriendo y empezando este viaje. De hecho, al día siguiente, cuando mi hermana tuvo que decir lo que había pasado, mi mamá le dijo que le dijera la verdad porque ella se había soñado conmigo y sabía que yo estaba muerto. Para ese momento, el día siguiente, me lograron revivir después de sus 45 minutos en reanimación, pero lo que decían los médicos es que tenían mucho temor de que a lo mejor no volviera a despertar o que si despertaba pues tuviera algún problema neurológico por haber estado tanto tiempo sin oxígeno mi cerebro. Y también tengo que decir que los médicos en ese momento hicieron todo y más para salvarme. Me conectaron a muchísimos aparatos. Básicamente dos fueron los que me mantuvieron con vida o que mi cuerpo no se terminara deteriorando tanto. Uno es un cardiocompresor, se llama Lucas, es un aparato que te pone en el pecho y hace la compresión para que tu corazón siga bombeando. Y el otro aparato es un aparato que saca la sangre de tu cuerpo por una de las venas en tus piernas o las arterias, la limpia, la oxigena y vuelve y la ingresa por la otra pierna. Básicamente hace las funciones de mis pulmones. Y por eso, aunque mi corazón se había detenido y mis pulmones también habían colapsado, pues todavía seguía circulando sangre y llegando sangre a mi cerebro. Esto lo comento porque muchas personas creen inaudito que después de 45 minutos en reanimación yo hubiera podido estar para contar esta historia. Pero insisto, hasta incluso los médicos también le decían a mi esposa que bueno, que las probabilidades de que yo no me despertara y si me despertaba, que me despertara con algún problema físico, pues eran muy altas. Eso en cuanto a mi cuerpo físico. Vuelvo al relato, cuando vuelvo y siento que cambio a este nuevo sitio en el que arriba de mi cabeza había oscuridad, pero abajo había las imágenes terrenales. Yo desde este sitio intentaba comunicarme con mi esposa, comunicarme con mi madre, con mi hermana, pero mis palabras simplemente no llegaban hacia ellas. Era como si se quedaran dentro de este habitáculo que me contenía. Yo gritaba con todas mis fuerzas, trataba con todas mis fuerzas de hablar con ellas, no me podían escuchar. Yo sí podía verlas a ellas, ellas obviamente tampoco me podían ver a mí, pero yo sí las podía ver y podía ver. Y lo que más recuerdo, lo que más me impacta en este momento es ver la tristeza en sus rostros. Yo podía sentir todo lo que ellas estaban viviendo en estos momentos tan difíciles con mi cuerpo. Y lo que sentía ahí en ese espacio de tiempo era muchísima tristeza, pero más de no poder decirles que yo estaba bien, que no estaba ahí en ese cuerpo, pero que estaba viéndolas y que donde estaba bien. Y hubo un momento en el que yo supe que no podía comunicarme, entonces intenté mentalmente decirles que estaba bien y bueno, creo que fue como la forma en la que yo al menos sentía que podía comunicarme con ellas. Y estando en este habitáculo y en este sitio, mi mente racional también empieza a pensar en que ya había pasado muchísimo tiempo, que yo ya había pasado por tres sitios distintos y que no sabía cómo mi cuerpo, mi ser se estaba alimentando, cómo podía estar yo viviendo eso si no me había alimentado de nada en tanto tiempo que había pasado. Y cuando empiezo a pensar en eso, empiezo a sentir en todo lo que debería ser mi cuerpo algo que me alimentaba. Yo sentía que estaba conectado a este habitáculo, como ya lo dije, y en ese momento empiezo a sentir que este habitáculo me alimenta de alguna manera. Yo le llamo a esto el maná, porque era algo que tenía un sabor que es también, como todo lo demás, indescriptible. El sabor más delicioso y más exquisito que yo en este mundo terrenal nunca he sentido, pues empecé a sentirlo. Y este alimento, este maná, no solamente me saciaba, sino que también me generaba tranquilidad. Este es el único espacio en el que yo siento que estuve muchísimo más tiempo. Si pudiera medirlo de alguna manera, lo único que puedo decir es que en los otros tres espacios no estuve tanto tiempo como estuve en este. Y lo que más disfrutaba, obviamente, en ese sentimiento de no poder comunicarme y aún ver a mis familiares, pero no poder comunicarme con ellos, lo único que me tranquilizaba era sentir este maná que me alimentaba de alguna manera.
Estando en este espacio, en el que insisto, creo que fue donde pasé más tiempo, lo que sigue es que yo empiezo a escuchar a los médicos, ¿vale? O empiezo a escuchar voces que antes no las oía, en algún momento de este tiempo, sin tiempo, empiezo a escuchar voces, pero eran voces de médicos, porque yo escuchaba que uno de los médicos, creo que era el que me estaba operando, le decía a una de las enfermeras, pues que ya estaban terminando mi cirugía, bueno, no sé si se alcanza a ver en la cámara, al final lo que tuvieron que hacer para curarme fue abrirme el cuello, pues abrir todo esto para poder saber por dónde era que estaba sangrando. Me hicieron una traqueostomía para poder acceder directamente a mis pulmones y yo sentía que esto era lo que los médicos estaban cerrando en ese momento. Y uno de los médicos, yo lo escuchaba, lo escuché muy bien cuando le decía a una de las enfermeras, ponle esta crema, acaban de suturar, por favor límpienlo y pásenlo al área de recuperación. Y después de escuchar esto, ya empecé a sentir mi cuerpo nuevamente porque sentí que me estaban limpiando, empecé a sentir el frío del agua o el líquido con el que me estaban limpiando. Y lo siguiente fue sentirme como si me metieran en una lavadora, así le llamo yo. Después ya de que sentí que me limpiaron, me volví a dormir. Hasta ahí viene, digamos, ese recuerdo termina ahí. Lo siguiente que recuerdo ya es cuando desperté en mi cuerpo físico. Y lo primero que recuerdo es haber visto a mi esposa y decirle que había vuelto por ella, que había regresado por ella. Ella obviamente no sabía porque yo le estaba comentando esto. No sabía de todo el viaje que yo ya había hecho. Yo sí que lo sabía y se lo dije. Después ya de estar en mi cuerpo físico empieza, digamos, la parte más fuerte desde el punto de vista físico, que fue salir de ese episodio tan complejo. Yo sabía lo que había vivido, pero sentía muchísimo miedo de hablar del tema, porque siempre he sido una persona muy racional y sé que para muchos todo esto que yo acabo de contar pues suena completamente irracional. Y yo incluso dudaba de si todo esto había sido un sueño. Y en esas dudas, en alguna de las visitas subsecuentes después de despertar, yo me levanto soñando o me levanto sabiendo que había soñado con un número, que era el número 45. Yo ya dije que estuve 45 minutos en reanimación, pero obviamente al momento del tiempo que estoy contando, que fue luego de despertar, primero no sabía que había estado muerto, sabía pues porque este ser que me recibió en el paraíso me lo dijo, pero en este mundo terrenal yo no tenía una confirmación de que efectivamente había muerto, yo no sabía por todo lo que había pasado, es más, yo estaba maniatado, no me podía mover por todos los aparatos que estaba conectado. Obviamente no podía hablar, pues por la cirugía y por todo lo que tenía en mi garganta. Y la única forma de comunicarme era a través de mi mano y un marcador de estos en una pizarra que mi esposa me llevó para que yo pudiera escribir. Y vuelvo a lo del sueño. Ese día llegó mi esposa a la visita y lo primero que le dije es, amor, por favor apúntate este número. Veo el número 45 en todos lados, por favor apúntalo para que hagamos algún juego de lotería o algo parecido. No es muy común que me sueñe yo con números, es más, yo casi nunca recuerdo lo que sueño, pero ese sueño también fue muy vivido. Era como si yo abriera mis ojos y a donde fuera que mirara veía el número 45. Entonces me pareció extraño. Mi esposa me escuchó o vio lo que le había escrito, le pareció muy raro porque ella sí que sabía que esos 45 yo era muy difícil que lo supiera por haber estado inconsciente, pero ella sí sabía que habían sido los 45 minutos que me tuvieron en reanimación. Y de hecho, cuando yo pido mi historia clínica para escribir el libro, hay un apartado de la historia clínica en el que está escrito específicamente esto, que yo estuve 45 minutos en reanimación. Eso para mí luego obviamente fue una de las confirmaciones de que todo lo que había vivido no había sido un sueño. El que me dieran ese número como para ratificar que ven, no, no, tú no te lo soñaste, estuviste 45 minutos muerto o en reanimación. Y lo otro es que yo, ante la duda de todo lo que había vivido, necesitaba tener una confirmación de que efectivamente yo había muerto. Y en alguna de estas conversaciones con mi esposa, pues tuve la valentía de preguntarle y decirle que me dijera la verdad, si era cierto, si yo había muerto, si me había pasado algo tan grave que me hubiera llevado a la muerte.
Yo todavía no le había contado a ella todo lo que había vivido, primero quería tener esa confirmación. Y ella, pues con muchas lágrimas en sus ojos, me miró y me dijo que sí, que efectivamente que estuve muerto. Y luego de esto es que yo le cuento a ella todo lo que había vivido. Esa también fue para mí como la confirmación de que todo ese viaje pues no hubiera sido posible si mi cuerpo físico no hubiera muerto. Empieza toda la recuperación física. Estuve casi 45 días también en el hospital, 30 o 35 de ellos en unidades de cuidados intensivos. Pero bueno, gracias al apoyo de mi familia, de muchos de mis amigos que se pusieron en cadenas de oración y estuvieron pendientes de mí, pues se dio mi recuperación física. Creo que fue el 14 de septiembre salgo del hospital. 14, 16 de septiembre salgo del hospital y empiezo a escribir mi libro. De hecho, empecé a escribirlo mientras estaba en el hospital. Escribía en la pizarra, mi esposa tomaba fotos, luego borrábamos, volvía a escribir algunas cosas porque no quería perder ningún detalle. Pero realmente, aunque ha pasado ya poco más de un año, no pierdo ningún detalle de todo lo que viví. Igual está escrito, pero mis recuerdos siguen intactos de todo lo que pasó. Básicamente aquí termina este relato. Yo quisiera dejar algunas cosas, pues para las personas que estén viviendo o hayan vivido, o a lo mejor en algún momento Dios no lo quiera tener que pasar por una situación tan compleja. Y son cosas que he aprendido durante esta experiencia. Una, y sé que es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, es que así como yo podía ver a mi familia y el sufrimiento que tenían, estoy seguro que las personas que se nos van en algún sitio en donde sea que estén también pueden vernos. Y ver el sufrimiento de nuestra familia es casi que igual de difícil para las personas que nos vamos, verlo y no poder hacer mucho. Lo que quiero decir con esto es que seguramente todo duelo hay que hacerlo, pero en algún momento hay que entender que las personas que se van a un lugar mejor, que desde allá pueden vernos y que lo último que quieren es vernos sufrir. Eso, digamos, desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista físico me había cambiado básicamente en que ya las cosas no me afectan como me afectaban antes. Era de los que me preocupaba por muchas cosas, tenían otras prioridades diferentes a mi familia. Duele decirlo, pero lastimosamente era así. Mi trabajo siempre fue casi que mi principal prioridad. Dilaté muchos viajes, dilaté muchos abrazos, evité muchos besos, evité pasar mucho tiempo con mi familia básicamente por dedicárselo al trabajo. Y luego de toda esta experiencia, lo que me queda es que no hay nada más importante ni nada a lo que realmente deberíamos dedicarle más tiempo y amor y cariño que a nuestra familia y a nuestros seres queridos. Yo igual sigo siendo un empleado, obviamente tengo mi trabajo, pero hay cosas que ya no dejo pasar. Una tarde con mi hijo llevándolo a alguna actividad, o un viaje con mi esposa, o gastarme el dinero en un restaurante, eso ya para mí es más prioritario que lo que era antes. Antes primero pensaba en el dinero, en cuánto me voy a gastar, o en tengo que trabajar, o este fin de semana no porque tengo que entregar esto. Eso ya para mí ha pasado a un segundo plano. Y creo que descubrí definitivamente lo importante que es la familia y que es ese amor verdadero que tienes por tus seres queridos. Tampoco soy un santo, no quiero decir que esta experiencia me ha hecho una mejor persona y ahora hago milagros. Absolutamente nada de esto. Sigo siendo un ser humano al que le dieron una segunda oportunidad. Escribí mi libro para inmortalizarlo porque creo que vale la pena contarlo. Este video de YouTube seguramente llegará a muchas personas y me interesa contar lo que yo viví. Para quienes lo quieran creer, pues perfecto. Para quienes duden, yo también dudé y es absolutamente sano. Yo solo cuento mi experiencia y ya cada quien que saque sus propias conclusiones. Y no tengo mucho más que decir. Agradeceros por este tiempo que han dispuesto para escucharme, y si tienen alguna duda, si hay algo que quisieran ahondar, verán mucho más detalle en mi libro. Se llama Tranquilo, ya despertaste en el paraíso. Pero si alguien quiere escribirme, luego dejaré mi contacto de mi email por si alguien quiere conversar más del tema. Muchas gracias a todos.